Bienvenidos a Brujas, la ciudad medieval más bonita del mundo. Brujas, al norte de Bélgica, es la ciudad medieval mejor conservada del mundo. También se la conoce como la Venecia del Norte. Fue fundada por los vikingos en el siglo IX. Y debido a su proximidad con el Mar del Norte, muy pronto se convirtió en un importante puerto comercial. En el siglo XII, con un comercio cada vez mayor, obtuvo el estatus de ciudad. La torre campanario Belfort, con sus 83 metros de altura y sus emblemáticas campanas de carillón, son el gran símbolo del poder y la riqueza de la villa en la Edad Media. Bueno, nada, señores, estamos encantados con esta ciudad de Brujas. De verdad, tenéis que venir aquí para mirar esto en persona. Esto es impresionante, no se puede describir en vídeos, en fotos, se ve muy bonito, pero estar aquí es increíble, es una experiencia que no podéis perderos. Y bueno, ahora nos ha dado un poco de hambre porque bueno, ahora mismo son justo las 12 del día y estamos aquí. Aquí es la hora de comer. Aquí es la hora de comer. Se come a las 12, 12 y media. Nosotros estamos haciendo como un brunch. Hemos pedido el gofre, que es algo típico de aquí. Y bueno, Junior ha pedido pizza. Yo me pedí una pizza. Que no es muy típico, pero hay que coger Pero bueno, fuerzas. tengo hambre y quiero coger fuerza para seguir recorriendo esta ciudad con mucha energía. Así que, gracias. Thank you. Everything all right? Everything all right. Thank you. Así que, nada, señores. Nos vemos en un ratito. Nos vemos en un ratito. En el siglo XIII, comerciantes de todo el mundo llegaban a la ciudad para vender sus productos y para comerciar con la lana y los paños flamencos, muy cotizados en la época. En el siglo XIV ya era un centro financiero mundial. Brujas es conocida como la Venecia del Norte, por sus canales que se pueden recorrer en botes. Aproximadamente el precio del ticket por adulto creo que son 12 euros. Ahora vamos a montar y lo vamos a comprobar y después se lo contamos. Efectivamente, la travesía por el canal son media hora y son 12 euros por adultos. Este muelle de embarque. Voy a hacer una pequeña fila y enseguida estamos recorriendo la ciudad.
Bierfest. Estamos balanceando el peso. Goedemiddag dames en heren, Estábamos un welkom poco- aan boord. Mijn naam is Frans. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Je m'appelle Frans et sur la porte rouge nummer 8. C'est pour les vieux, donc leren rond de venster naar de brug links. Links de venstertje van de stad en voor deze stijl. De volgende brug heet de Goed. Het is een brug gebouwd in 3 delen. En de laatste heeft stalactieten. Hier maintenant dus voor de postleuven. Het rammelen de volle Poidroite is een vriendje op uit Italië. En het bestaat uit wit marmer brique. Et bien connu pour le statue Madonna avec enfant de Michel-Ange. C'est la seule statue de Michel-Ange de l'Italie. Et c'est en marmer blanc. Behind this bridge and from the west you can see the Church of Our Lady. It's completely made of condition and you can taste it in the restaurants. In de Brugse binnenstad woonden er 20.000 personen of 20.000 bruggelingen. La population centre de l'air. It was a spy window to look at the people who are not on top of the bridge. And it's about between 1 and 2 meters above the big window behind this bridge. Directeur. Volgens de Bonifaciusbrug of Leibnizbrug begint dit niet voor later in de tour. Ici en face le pont Boniface au pont d'Amour. Et n'oublie pas, quand je retenir, je vais donner encore quelques explications. And from the west the Boniface Bridge or Long Bridge. Don't forget it for later in the tour. Bierwol, waarin je dan 2000 verschillende soorten Marische biertjes kunt kopen en andere leuke souvenirs, zoals mosterd, olie en koekjes, en enkel Belgische producten. Et le pont suivant à gauche, on a le Bierwol. C'est possible pour acheter plus de 2000 francs. 47 vlokken en een jaar bovenin en 366 treden. En in Belfort vind je al grote steden in Vlaanderen. Het was ook een beetje als prestige. En natuurlijk de mooiste, die staan in Brugge. Ici en face, on a un très belle vue sur le Belfort, 83 métros, 47 cloches, un pavillon en haut et 366 marches. Et un Belfort trouvé dans tous les grands villes en Flandre, c'est aussi un peu de prestige. En évidemment, En el siglo XV, el siglo de oro de Brujas, las cosas fueron todavía mejor. Además de los famosos textiles, se empezó a fabricar y comerciar con nuevos artículos de lujo. Proliferaron los pintores, las artes reinaban en la ciudad, se construyeron hermosas iglesias y se finalizó el monumental ayuntamiento. En el siglo siguiente llegó la decadencia. Largas guerras, cambios de poder, traiciones políticas, enfermedades y hasta la sequía del río que lo unía con el Mar del Norte las sumieron en la pobreza durante 400 años. En 1892, la novela de George Rodenbach, Bruges la Morte, la sacaría del anonimato. Las 35 fotos que aparecen en el libro pusieron al descubierto su increíble patrimonio. En el año 2000, todo su casco medieval fue proclamado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Bueno, amigos, a todos los que les guste la cerveza como a mí, Y a mí. en este lugar, en este tipo de lugares podéis encontrar una gran variedad. En este caso tenemos 500 clases de cerveza, así que echar un vistazo y ahí podéis ver. El Parque Minewater es el lugar más romántico de Brujas. Su lago con cisnes incluidos se conoce como Lago del Amor.
Cuenta una vieja leyenda popular flamenca que en los tiempos de los romanos, Mina era una hermosa joven enamorada de Stromberg. Al ser de diferente clase social, el padre la da en matrimonio a otro hombre. Ella decide escapar y esconderse en el bosque. Días después, cuando Stromberg la encuentra, ya es demasiado tarde y muere entre sus brazos. Entonces el joven decide enterrarla en ese mismo lugar e inundar su tumba rompiendo un dique, dando lugar al lago que lleva su nombre. El beguinaje o beatorio de brujas fue creado en el 1245. Los orígenes de estos beatorios se remontan a finales del siglo XII. Su objetivo era reunir a mujeres que deseaban llevar una vida beata, pero sin pronunciar votos y exentas de las reglas de la Iglesia. No obstante, eran mujeres cristianas que dedicaban su vida a la ayuda de los desamparados, enfermos, mujeres, niños y ancianos, y también a labores intelectuales. Transformaron el orden moral de la Iglesia y rompieron con los estereotipos de que la mujer existía para ser esposa o religiosa. Lugar repleto de valores históricos y morales, donde se respira paz.